Cómo ahorrar hasta el 50% de tu factura de electricidad. Hola, el día de hoy quiero mostrarte en este video cómo lograr que el diseño de tu casa tenga una mayor eficiencia térmica, lo cual se traduce no solamente en un mayor confort y una casa más sostenible, sino que además podrás ahorrar hasta un 50% en tu factura de electricidad, lo cual es un ahorro bastante significativo. Además, al final del video te voy a mostrar qué tipo de materiales puedes utilizar para climatizar de forma pasiva tu vivienda, ya sea que quieras lograr calefacción o enfriamiento sin el uso de energía eléctrica. Quédate para ver este video, esto es Casa con Tierra. Antes de continuar, debo aclarar que los conceptos que aquí voy a manejar sirven tanto para bioconstrucción como para construcción tradicional. Además, ¿para qué les voy a utilizar? Primero, si quieres diseñar una vivienda que tenga una mayor eficiencia térmica. Segundo, si ya tu vivienda existe pero quieres mejorar su eficiencia térmica. Tercero, si quieres comprar o adquirir una nueva vivienda y quieres saber qué tan eficiente es esta vivienda térmica y energéticamente. Además, debo aclararte que en ningún momento el diseño de esta vivienda se va a basar en la parte estética o arquitectónica. Voy a utilizar solamente los conceptos de bioclimática y bioconstrucción para el diseño de esta vivienda. Aclarado esto, continuamos con el video. Para mi ejemplo, he decidido diseñar una casa en la ciudad de Mendoza, Argentina, porque tiene un clima con estaciones bien diferenciadas, lo cual me sirve de ejemplo tanto para clima caliente, clima frío y clima con estaciones diferenciadas, aunque obviamente este clima es muy particular de esta zona. El tipo de clima en Mendoza es un tipo de clima árido, con días soleados más del 70% del año. La temperatura promedio en verano, las máximas rondan los 33 grados centígrados y las mínimas los 18. En invierno, las máximas están cerca de los 15 grados y las mínimas alrededor de 2 grados centígrados. La amplitud térmica, que es la diferencia de temperatura entre el día y la noche, es superior a los 15 grados, lo cual es interesante ya que los lugares con una amplitud térmica superior a los 10 grados centígrados sirven para utilizar materiales con buena inercia térmica. ¿Qué quiere decir esto? Son materiales que acumulan calor durante el día y lo liberan durante la noche, lo cual quiere decir que su temperatura interna se va a mantener bastante estable durante casi las 24 horas del día. Ahora, la humedad relativa oscila entre 39 y 60% en invierno, o sea, lo cual quiere decir que es bastante bueno, ya que la humedad relativa ideal está entre 40 y 60%. Los vientos predominantes principalmente del sur y suroeste. Además tenemos el famoso viento sonda, que viene del oeste y noroeste, seco y cálido, especialmente en primavera y verano. Todos estos factores nos van a servir para que tenga una eficiencia térmica y un confort durante todo el año. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Ok, lo primero que necesito es un modelo para utilizar en el programa SUMPAD 3D. El modelo lo voy a realizar en el programa SketchUp, el cual dejo el link en la descripción. Selecciona para proyectos personales, puedes darle empaquetar para modelar y es totalmente gratuito. Aquí ya lo tengo abierto, voy a seleccionar aquí. Esto lo voy a hacer muy rápido porque esto no es un tutorial de SketchUp. Marco aquí y una vez que suelto directamente sin mover el mouse piso abajo, ven que abajo dice 6 punto tanto. Ok, voy a explicar. Voy a poner 6.00 m de metro, coma, dejo un espacio y 8.00 m. Ahora le doy enter. Ya lo puedo soltar. Si yo suelto y marco aquí, no me va a funcionar. Ahora hice un cuadro de 6x8. Ok. Una vez que tengo esto, voy a seleccionar esto acá y voy a pisar el cuadro y lo voy a levantar. Aquí abajo, en el mismo sitio donde puse el tamaño, me va a dar la dimensión del cuadro. Lo voy a hacer como de unos 3 metros. 3 metros. Y ahí lo suelto. Ya tengo el cuadro. Ya una vez que esto está listo, solamente me queda descargar el modelo. Una vez terminado este cubito, que no es un tutorial de SketchUp, sino que quiere hacer un cubo para ver cómo le afecta el sol, le das aquí en estos rayitas de acá y le das descargar. Vas a seleccionar el formato
STL y le vas a dar descargar. ¿Qué es lo que vas a hacer luego? Vas a necesitar un convertidor de archivo. ¿Por qué? Te lo explico. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el programa Zoom-Pad 3D, dejo el link en la descripción. Una vez que entramos a este programa, yo voy a subir el archivo que hice en SketchUp de ese cubito. ¿Por qué hice el cubo? Porque el programa trae esta ciudad aquí y es bastante complejo ver la incidencia solar en esto y es más fácil el cubo. Obviamente si tú haces un diseño de arquitectura de una casa en cualquier programa y lo subes a un archivo OBJ, lo puedes subir aquí a este programa, pero yo en este caso lo voy a hacer como un ejemplo simple. Simplemente lo doy a este cubito que tengo aquí y le voy a dar cargar OBJ. Si recuerdan, el archivo en SketchUp lo hice o lo descargué como STL. Aquí tengo la opción, pero a mí nunca me ha funcionado así. Lo que hice fue el archivo STL que descargué del SketchUp, lo convertí en un convertidor de archivo a un archivo OBJ. Ahora lo voy a cargar. Lo tengo como un cubo ejemplo y me lo voy a subir así. Ahora, por supuesto, me lo subí en una posición que no es la que quiero. Y lo que voy a hacer es voltearlo aquí donde dice intercambiar ejes YZ. Y ahora lo voy a volver a hacer YZ y lo voy a volver a hacer y ahora sí me va a quedar exactamente aquí. En este momento yo tengo este cubo que es mi casa imaginaria y aquí yo puedo ver cómo el sol incide sobre este cubo. Suponiendo que este fue al lado norte de mi casa, veo que si el sol en esta latitud, longitud, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos con el ejemplo y lo vamos a aplicar en este cubo. Obviamente, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el terreno, el lote donde voy a construir o donde voy a diseñar mi casa en Google Maps. Supongamos que mi lote es este que marco aquí en Google Maps. Esto está ubicado en Mendoza. Yo lo marco con un punto, Mendoza, Argentina, por supuesto. Entonces aquí me va a abrir esta pequeña casilla con la latitud y la longitud y le voy a dar copiar. Una vez que lo copio, me voy al Zoom-Pad 3D y aquí donde tengo el símbolo de buscar voy a pegar esa latitud y esa longitud y le voy a dar enter. Ahora el programa me ha cambiado la latitud y longitud y me ha ubicado exactamente en el lote de terreno que yo tengo en Mendoza, Argentina. Para que vean que lo que estoy diciendo es cierto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar en este punto, le hago clic y voy a seleccionar mapa satelital. Ahora se van a dar cuenta que estoy ubicado en Mendoza. ¿Cómo sé que es Mendoza? Bueno, puedo seleccionar aquí mapa de calles y aquí me va a decir estoy en Mendoza, Argentina y en la calle que yo escogí en Google Maps. Exactamente ahora mi modelo o mi cubito coincide con esa ubicación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Poner los puntos cardinales del terreno. Para continuar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar el cubito en la misma posición que estaría en el lote de terreno. Si nos fijamos acá, ¿qué es lo que sucede? El norte está hacia arriba, quiere decir que esta calle no está perpendicularmente exacta hacia el norte. Y eso es uno de los parámetros que debemos tomar en cuenta. Por lo general, una propiedad muy rara vez está ubicada perfectamente hacia un punto cardinal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rotar primero que nada este cubo y lo voy a poner en una posición similar a la inclinación que tiene la calle. Si lo vemos más o menos está aquí. Lo puedo seguir por la línea que tengo acá, se dan cuenta. Pero ahora resulta que mi norte debe quedar hacia arriba. ¿Cómo lo voy a acomodar? Voy a tocar aquí este tercer circulito que hay aquí arriba y lo que voy a hacer es donde dice 0 grados empezar a rotar hasta que el norte me quede hacia arriba. En este caso pues más o menos sería como aquí. Digamos que esto no tiene que ser 100% exacto. Ya lo roté. Ahora el norte está hacia arriba y el cubo tiene la misma posición que el terreno. Ahora si lo veo, puedo saber exactamente cómo incidiría el sol sobre la fachada de mi casa. Aquí puedo variar en este lado la época del año. Vamos a rotarlo para que se vea mejor. Aquí puedo variar la época del año. ¿Ok? Cuando más arriba o más perpendicular esté el sol es en verano y cuando más abajo o menos perpendicular al planeta es el invierno. Igualmente, si pulso aquí el video para que no siga automáticamente rotando, puedo seleccionar en el mismo día las diferentes horas y puedo ver cómo, por ejemplo, incidiría en la mañana y en la tarde en el invierno. También puedo seleccionarlo directamente desde aquí, por ejemplo, equinoccio, solsticio de verano, y me da
dar cuál es el punto máximo en el verano y yo puedo seleccionar cómo va a incidir el sol en el verano. Si pueden apreciar algo curioso que yo lo he dicho en otros videos, pero por ejemplo, veamos. Durante el mismo día, a horas cercanas del mediodía, el sol incide desde el norte y hace la sombra en el sur. Pero sin embargo, en la mañana y al final de la tarde, ¿qué sucede? El sol incide desde el sur, a pesar de que está en el hemisferio sur, y hace la sombra sobre el norte. En un mismo día, el sol incide de dos lugares diferentes, desde el norte y desde el sur. Ahora, si yo quiero saber cuál es el ángulo de inclinación en el solsticio de verano y en el equinoccio de invierno, que es cuando yo realmente necesito saber el ángulo de incidencia del sol para mi diseño, ¿cómo lo voy a saber? Piso aquí el circulito y voy a darle o seleccionar el cuadrito ángulos del sol. Esto no está por defecto, así que bueno, ya lo seleccioné. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ahora yo tengo el ángulo de incidencia del sol y voy a poner el ángulo del mediodía, que es el ángulo, digamos que máximo, más o menos coincide un poquito con el norte, y vamos a ver que voy a tener 80 grados con respecto al eje, 80.19 grados con respecto al eje norte durante el solsticio de verano. Este va a ser el mayor ángulo con el sol va a incidir con respecto al eje norte en el verano, y esta información es clave para el diseño. Ahora luego voy a seleccionar solsticio de invierno y ahora me va a decir cuál es el menor ángulo de incidencia del sol en el invierno. Y también puedo seleccionar un parámetro medio que sería el equinoccio de otoño, o también el equinoccio de primavera, que es más o menos similar, y se van a dar cuenta que el ángulo son 56.85 grados. Ahora, ¿para qué necesito la información de estos tres ángulos? Esto lo voy a usar para diseñar exclusivamente la fachada que dé hacia el norte. Cuando hablo de fachada no me refiero a la fachada principal, porque la fachada principal, aquí vemos al señorito, y está hacia el sur. O sea, el puerta de la casa está hacia el sur. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la fachada norte, que es la que va a tener mayor incidencia solar durante todo el año, es la que yo voy a tomar en cuenta para mi diseño bioclimático. Durante el solsticio de verano nos podemos dar cuenta que hay ciertas horas donde el sol va a incidir desde el sur o va a incidir sobre la fachada sur. Pero estas horas realmente estamos hablando que vendría siendo como desde las 15 horas aproximadamente. Aquí lo podemos saber. Desde las 14 horas. A partir de las 2 de la tarde voy a tener algo de sol en la fachada sur. Pero solamente va a ser durante unos pocos días del año. Si yo quiero que esto no me incida o que no me afecte la eficiencia térmica de mi casa, voy a hacer un pequeño alero aquí de techo. Esto sería más que suficiente para que nunca le dé sol en la fachada sur y que no cause ningún tipo de calentamiento en mi casa. Para aclarar esto, antes de seguir, hice un video llamado el error de orientar la casa al norte, y esto se refiere a que es un error pensar que yo, si estoy en el hemisferio sur, tengo que poner la fachada principal de mi casa hacia el norte, y que si estoy en el hemisferio norte, viceversa. O sea, es decir, oriento mi fachada o pongo mi fachada principal hacia el sur. Eso es un error, porque realmente, si te das cuenta, la fachada de la casa va hacia la calle, a menos que tú vivas en un terreno rural bastante extenso, que puedas darte el lujo de poner la fachada hacia donde tú quieras. Pero normalmente la fachada va hacia la calle. Lo que vas a orientar hacia el norte o hacia el sur, hacia donde tú quieras, son las habitaciones o los lugares de la casa que tú quieras que reciban más luz o más calor o más frío, como tú quieras. Pero eso es lo que orientas en una casa realmente, no la fachada. ¿Ok? Entonces hay una confusión muy grande al respecto, y lo hago porque tenía muchas personas que me escribían en los comentarios todavía que me seguían diciendo, no, porque es que estamos en el sur y hay que orientarlas al norte. No, eso no funciona así. Entonces, lo otro que debo aclarar es que recibo muchos comentarios en video acerca de lo que es la trayectoria del sol. La mayoría de las personas piensan que el sol sale por el este y se oculta por el oeste en una línea recta. Esto no es así, porque en la escuela nos dijeron que era así: el sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero la realidad ni siquiera es cierto. El planeta es el que da la vuelta, pero
Sacando esos parámetros técnicos, vamos a darnos cuenta que la trayectoria que vemos del Sol es elíptica. Es decir, aquí podemos ver cómo durante un mismo día el Sol incide sobre esta propiedad en Mendoza desde el sur y desde el norte durante el mismo día. Y si luego nos vamos al invierno, obviamente sí incidiría solamente desde el norte, pero tampoco lo hace en una trayectoria recta. El único sitio donde el Sol se ve con una incidencia recta es sobre la línea ecuatorial, que describe una línea más o menos tendiendo a ser recta solamente durante 2 días del año. El resto de los días del año, sobre esa línea ecuatorial, el Sol describe trayectorias cercanas a la línea recta, pero ya son elípticas. Por lo cual es bien útil utilizar un programa como esto, que realmente nos da una trayectoria certera de cómo va a incidir el Sol sobre nuestra casa, que ponernos a utilizar una brújula que solamente nos indicaría hacia qué lado suponemos que nos va a dar el Sol. Dicho todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con los datos? Para resumir, dejo los datos que obtuvimos tanto en el equinoccio de primavera como en el solsticio de verano de lo que es la temperatura, la humedad, los vientos y por supuesto el ángulo de incidencia solar que tomamos en el programa Sunpad 3D. Aquí también dejo el ángulo de incidencia solar y los demás datos tanto del equinoccio de otoño como del solsticio de invierno. En el caso del equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera, el ángulo de incidencia solar es más o menos similar, así que podríamos tomar un promedio del mismo. ¿Por qué son importantes la temperatura y el porcentaje de humedad en estos casos? Porque de eso va a depender en qué momento yo quiero que incida el Sol sobre mi casa y en qué momento quiero que no incida. Entonces, basado en esto, vamos a hacer el diseño que tenga la mayor eficiencia térmica para este tipo de condiciones. Hasta aquí llegó este video y voy a hacer una segunda parte un poco más resumida donde voy a mostrar cómo utilizar estos datos para lograr un diseño que tenga una mayor eficiencia térmica. Igualmente te invito a que me digas en los comentarios si quieres que le haga el análisis de la incidencia solar en alguna otra ciudad que te interese. Nos vemos en el próximo video y esto es Casa con Tierra.